Buenos días. Es un honor para mí estar aquí esta mañana y poder compartir con ustedes mis experiencias en el mundo textil que datan de un poquito más de 30 años. Soy consultora para la Oficina Comercial de Perú, Nueva York, de la OSEX de Nueva York, consultora y tutora para el Programa de Apoyo a la Internacionalización, el PAI, del cual yo invito a todos ustedes a participar, que es un programa que los va a ayudar a insertarse en el mercado internacional, y voy a hablar de ello durante la ponencia. Además de ello, bueno, soy economista y un máster en liderazgo global. Esta mañana quiero compartir con ustedes una presentación que es sobre las prendas hechas en alpaca para Estados Unidos, para el mercado de Estados Unidos y para el mercado europeo. Esta presentación es bastante interesante y les pido, por favor, que pongan toda su atención para poder entender cuál es el proceso de las exportaciones en este momento, ¿no? Creo que voy a necesitar un micro, sí, para poder llegar a la parte inferior. Voy a hacer la presentación de tal manera que ustedes procuren mirar los gráficos y que puedan entender todas las explicaciones que quisiera darle y compartir durante la mañana, ¿ok? Alpaca del Perú. ¿Cuántos de ustedes conocen la marca Alpaca del Perú? PROMPERÚ, desde el año 2014, ha trabajado arduamente para poder identificar nuestra fibra en el mercado internacional. Para ello ha creado este logo, que es Alpaca del Perú, donde la mayoría de las prendas hechas en Perú que salen al mercado exterior llevan esa etiqueta como Alpaca del Perú. Es muy importante identificar esa marca, Alpaca del Perú, porque hay otros países, como por ejemplo Bolivia, que trabaja con prendas de alpaca. Colombia también trabaja con prendas de alpaca. En muchos casos, las prendas no solo son confeccionadas con su propia fibra, sino que les compran a Perú. Pero como país, nosotros debemos identificar nuestra fibra en el mercado internacional. Para ello, PROMPERÚ está trabajando arduamente en todas las ferias internacionales, presentando la marca Alpaca del Perú para hacerse conocida. El Perú es el país de mayor exportación de prendas de alpaca, que concentra más del 80% de las exportaciones en prendas de alpaca. Yo les pediría que tomen atención, porque esta presentación va a ser grabada y luego difundida, pero en Perú las pone en el Facebook, en YouTube, y ustedes pueden verla en YouTube. Toda la presentación va a estar en YouTube. Entonces les pido, porque luego ustedes están tomando fotografías y van a tener toda la presentación completa después al término de la presentación, ¿no? Tenemos como en segundo lugar a Bolivia. Bolivia, miren la distancia, ¿no?, que tenemos, ahí está, la distancia entre Bolivia y Perú sobre sus exportaciones en productos de alpaca. Es una diferencia abismal. El Perú es el primer exportador de prendas de alpaca en el mundo y el primer productor de ganado de alpaca también. Muchos de ustedes se preguntarán cómo es posible que Australia y Estados Unidos tengan alpacas. Bueno, las han comprado de Perú y se las han llevado a sus países. Aquí
En el mercado estadounidense, que más adelante voy a hablar, la presencia de las alpacas es básicamente para mostrarla en los zoológicos, para que los niños conozcan las alpacas. Pero no tienen esquiladoras como las tenemos en Perú, que procesan la fibra de alpaca para poder producir el hilado y por ende las prendas de alpaca, ¿no? Ahora, Australia es un país que está creciendo mucho en relación a la producción, pero vemos pues que ellos solamente concentran el 1.2% en relación a lo que Perú produce. Esto es al año 2018, pero Perú sigue creciendo en las exportaciones de prendas de alpaca. Tenemos aquí el crecimiento de las exportaciones en las prendas de alpaca. Esto es respecto a las exportaciones que Perú ha hecho durante los últimos años, los últimos 5 años. Estas exportaciones han crecido en un 21.9% solamente en el periodo de enero a diciembre del año pasado, del 2018, ¿no? Sustenta pues un crecimiento de más de 17 millones de dólares respecto al periodo anterior. Vemos también el crecimiento no solamente de prendas, sino también de hilados, que representan 45 millones de dólares y más del 33.7% en hilados. Y en prendas de vestir, más del 16% con 48 millones. Aquí vemos los resultados hasta el año 2018, hasta el año pasado, lo que se vendió en prendas de vestir, en prendas tejidas, como las chompas, por ejemplo, chalinas, las prendas en tejido plano, que esas vienen a ser los sacos, abrigos, que están hechas en tela plana, ¿okay? Y todo lo que representa textiles, es decir, las fibras, el hilado y tejidos, y textiles para el hogar. Vemos que los resultados han sido bastante favorables y ha habido pues un crecimiento de más de casi alrededor del 22% en relación al año anterior. Aquí les presento en este cuadro las exportaciones que corresponden a textiles, que involucra un 71% del total de las exportaciones en prendas hechas en alpaca o en productos hechos en alpaca. En prendas de vestir, un 24% y un 5% para los textiles del hogar. Con respecto a las importaciones hechas por Estados Unidos, tenemos aquí que en el año 2017, el dato del 2018 aún no se publica. Los datos al 2018 de Estados Unidos los publican en el primer semestre del siguiente año. Por lo tanto, hay cifras que no voy a poder presentar que sean actualizadas al 2018 y otras cifras serán solamente hasta el 2017, pero eso les da un indicativo del avance al cual se está produciendo en cuanto a las exportaciones. Aquí tenemos también cuáles son los principales mercados que tiene Perú para sus exportaciones. Podemos ver que China compra de Perú la mayor cantidad en fibra de alpaca, luego tenemos Estados Unidos, luego tenemos Italia, y les voy a decir por qué. China compra alpaca, no solo para fabricar prendas en alpaca, pero también porque las mezcla con otras fibras. Porque la fibra de alpaca es una de las fibras más resistentes y de mayor versatilidad. Esa es la razón principal por la que China e Italia y otros países compran la fibra de alpaca para mezclarla con otras lanas que hacen que esos tejidos tengan una mayor resistencia y por ende
al momento de fabricar las prendas tengan la apariencia que se busca, es decir, la prenda sea estable, que no se revire, que tenga una cierta suavidad, que la elasticidad de la prenda también sea la que se busca. Si nosotros comparamos con el cashmere, que voy a hablar más adelante, el cashmere tiende generalmente a romperse si se fabrica sola. Siempre tiene una pequeña mezcla con otras fibras para conservar la resistencia de la prenda. Ahora bien, nosotros hablamos aquí de las exportaciones, el volumen de exportaciones de las prendas de vestir. Como podemos observar en este cuadro, en el periodo de enero a diciembre del año pasado, las prendas de vestir alcanzaron unos 48 millones de dólares de crecimiento, que representan pues un 16.1% respecto al año anterior. Vemos nosotros aquí cómo ha ido fluctuando en los últimos, aquí tenemos 6 años, generalmente vemos las fluctuaciones de los 5 años, pero vemos que en el 2018 el crecimiento ha sido sustancial. Esto anima a quienes fabrican prendas en alpaca a que tengan ese aliciente de querer salir al mercado exterior, no solamente basarse dentro del país, sino buscar otros mercados. Eso los anima a que ustedes sigan creando y puedan tener una opción de venta en el exterior. Vemos aquí, en este cuadro, los principales mercados de las prendas de vestir. Obviamente, Estados Unidos es el principal comprador de prendas de alpaca. Estados Unidos es el país de mayor consumo en el mundo, no solamente de prendas de vestir, pero en general de todo. Es un país consumista por naturaleza. Entonces es un mercado que todos quieren apuntar porque siempre va a haber un nicho de venta al cual ustedes pueden llegar. Es un país que siempre tiende a cambiar. Las personas en Estados Unidos generalmente conservan sus prendas no más allá de 2 y máximo 3 años. Entonces la rotación del uso de las prendas es más o menos eso. De tal modo que siempre habrá un volumen de venta significativo. A pesar de la competencia, como les dije, a pesar de la competencia con otras fibras, las prendas de alpaca en este momento siguen creciendo por esa labor que está haciendo ProPerú y todas las oficinas comerciales en hacer conocer la fibra en los mercados donde tienen sus oficinas. Esa es una labor bastante interesante porque apoya al exportador a poder llegar a esos mercados. Ahora bien, este es un cuadro que está hasta el 2016, como les digo, hay algunos datos que todavía no han sido publicados, pero esto les puede servir a ustedes como pauta para saber cuánto es lo que importa en el caso de Estados Unidos en lo que es lanas. Ahora, respecto a las importaciones globales de lana, Estados Unidos agrupa en partidas arancelarias similares, hace un compendio global de lo que ellos importan, de tal manera que esta información corresponde no solamente a lanas de alpaca, pero también a otras lanas, a todas las lanas existentes, que pueden ser lana merino, el mohair, cashmere, ¿no? Y las diferentes clases de lanas que existen en el mercado. Espero que no se aburran con tantos cuadros, pero esto es, si hay estudiantes aquí, les va a servir muchísimo de información para sus trabajos. Okay. Acá vemos que las exportaciones de hilados de alpaca crecieron en más de un 33%, como se señala aquí, con respecto al año 2017. Es lo que les venía diciendo al inicio de esta presentación. El hilado de alpaca es lo que más se exporta de acuerdo a los cuadros que hemos visto anteriormente.
porque las fibras las mezclan con otras y también en esos países fabrican prendas hechas en alpaca directamente para competir, porque saben que es un buen negocio, ¿no? Es un negocio que está creciendo a lo largo de estos últimos años, y es por la labor no solo de PROMPERÚ, pero también de todos ustedes que fabrican prendas que realmente son apreciadas. El talento de ustedes se vuelca en eso, en el éxito de sus exportaciones. Por eso es que crece el mercado. Vemos aquí también otro cuadro con respecto a lo que es tejidos. Las exportaciones crecieron en un casi 23% con respecto al 2017. Todo esto es en el 2018. Es muy interesante porque a pesar de que hemos visto que en el 2015 fue el pico de exportaciones y luego las exportaciones han bajado ligeramente, pero esto no es para sentirse desanimados. En todos los negocios de cualquier naturaleza siempre habrán altos y bajos. Muchas veces los factores son la economía, el cambio en los estilos de vestir de la gente, el cambio en las costumbres. Todas esas cosas influyen a que las compras se vayan diversificando y tengan una fluctuación. Respecto a las exportaciones en hilado, igualmente, estas crecieron un casi 34%, que es bastante significativo. Vemos pues que los hilados han tenido una gran demanda a nivel internacional. Aquí vemos nosotros los países que han comprado. Vemos que Noruega va en primer lugar y en segundo lugar Estados Unidos, en tercer lugar Italia. Porque la gente en Europa todavía sigue tejiendo y tejiendo a mano. En muchos otros países, por ejemplo Estados Unidos, hay una gran tendencia a tejer, pero en ciertas zonas, en las zonas más frías donde las personas no tienen acceso a muchas tiendas, entonces compran sus hilados y se tejen sus propias chompas, sus chalinas, ¿no? Estados Unidos tiene una diversidad. Más adelante les voy a mostrar un mapa donde están ciertos estados donde la gente no tiene acceso a las grandes tiendas, porque son ciudades pequeñas y porque su población también es pequeña. Entonces, estas grandes tiendas no tienen interés en abrir negocios allí porque no les es rentable, ¿no? Y lo que hacen ellos es comprar sus propias lanas y tejerse su chompa para poder abrigarse. Aparte de que en esos estados la economía no es una economía muy buena. Estados Unidos no es un país rico totalmente. Hay una diversidad en que los estados, algunos son realmente ricos y otros son totalmente pobres. Estados Unidos tiene mucha pobreza en determinados estados y esos son los estados olvidados por parte del gobierno. Entonces, si nosotros como exportadores queremos llegar a mercados, a nichos de mercado donde sabemos que nos van a comprar, tenemos que ir a los estados donde está en la mayor concentración de grandes compradores y donde hay un mayor ingreso de la masa trabajadora que tiene dinero para comprar las prendas y cambiar de vestuario cada cierto tiempo. Aquí vemos este cuadro que es sobre los tejidos. Estados Unidos sigue siendo el primer país comprador de tejidos. Como podemos observar, tenemos pues que Estados Unidos compró más de 2 millones, ¿sí? 2 millones, eso está en US dólares, son 2 millones. Pero
vemos pues que el crecimiento ha sido un 20% en relación al año anterior, es decir, ha sido favorable. En todos los cuadros que les he venido mostrando desde el inicio, ustedes habrán observado que el crecimiento de un año a otro ha sido favorable. Ha habido un crecimiento, no ha habido un decrecimiento. Y eso es lo que tiene que animarlos a ustedes a poder tener ese negocio en pie, ¿no? ¿Qué prendas podemos fabricar en alpaca? Ustedes pueden ver estas fotografías, se ven prendas preciosas. Hay suéteres, bufandas, los suéteres son las chompas para quienes no conocen la palabra en homónimo. Tenemos una diversidad de prendas que se pueden hacer, tanto tejidas como en tela plana de alpaca, ¿no? Es decir, ustedes tienen que plasmar su creatividad para poder realizar una prenda. Depende de ustedes para que puedan ofrecer al mercado prendas donde ustedes viertan su creación, ¿no? Ok, entonces vemos aquí los principales mercados para los textiles del hogar. En cuanto a textiles del hogar, este es un rubro que está creciendo muchísimo, porque textiles del hogar tenemos las fundas de los cojines, las mantas, las frazadas, es decir, una variedad de artículos que realmente ha hecho que el mercado de las prendas de alpaca se diversifique, que no solamente sean prendas de vestir, sino que se utilicen también para el hogar. Como son abrigadoras, hay un buen mercado para para textiles del hogar. Es algo que ustedes como fabricantes pueden pensar en crear y es un buen nicho de mercado. Aquí tenemos que Estados Unidos es el primer comprador en textiles del hogar. Ustedes pueden observar esas mantas que son muy bonitas, muy delicadas, hechas en alpaca. Esas son mantas hechas en alpaca. Okay. Vemos aquí el crecimiento. Ha habido un crecimiento de un 27.6% en el año 2018 con respecto al año anterior. Ustedes pueden observar en este gráfico ese crecimiento que realmente es favorable y bastante alentador. Entonces, si ustedes en algún momento han estado creando prendas de vestir y a lo mejor no les está yendo muy bien, esta es una alternativa. Pueden pensar en hacer prendas para el hogar o artículos para el hogar, cojines, mantas. Las mantas las pueden hacer en tamaños pequeños que sean envolventes. Mucha gente en Estados Unidos y también en Europa, cuando se sientan a ver televisión en el invierno y hace mucho frío, a pesar de que tienen calefacción en las casas, igual a veces sienten frío y quieren abrigarse. Entonces se ponen una de estas mantas encima y se abrigan. Las pueden hacer grandes, tipo frazadas. Hay un buen mercado para el tipo de frazadas tejidas en alpaca, porque son muy abrigadoras, calientan mucho. Ahora, depende del tipo de fibra que ustedes utilicen para que no pique. Hay una diversidad de fibras de alpaca que hoy en día han ido mejorando con el tiempo para que ésta tenga una suavidad y pueda competir con el cashmere, principalmente, ¿no? Aquí vemos algunas fotografías de lo que ustedes pueden crear respecto a prendas, ¿no? Para el hogar, ¿no? Todo lo que es decoración del hogar. Y miren los colores, no son colores tan llamativos. Eso es algo que ustedes tienen que observar. Cuando hagan una creación y ustedes se fijen en determinado mercado, tienen que ver a qué mercado se dirigen, cuáles son los colores que ese mercado prefiere. Generalmente se prefieren colores suaves, tenues y no colores brillantes.
Los colores brillantes no son ni para Estados Unidos ni para Europa. Si ustedes tienen una línea de colores brillantes, procuren cambiarla si quieren llegar a un mercado distinto, porque no se las van a comprar siendo que esa no es la tendencia del mercado actual. Okay. Vamos a hacer preguntas cuando termine, ¿sí? Perdón. Apunten todas sus preguntas y al momento que terminemos la ponencia, ustedes pueden hacerme todas las preguntas que necesiten. Esta es otra alternativa. Hacer muñecos hechos en alpaca. Es un gran mercado, es un mercado creciente, es un mercado que está rindiendo mucho dinero. Si ustedes quieren salir de lo común, de lo que están haciendo los demás, que todos producen chompas, chalinas, guantes, ¿no? Ponchos, y si quieren crear algo distinto, lo que la imaginación de ustedes, por ejemplo, en algún momento han creado tal vez muñecos con pañolensi, con otro tipo de telas, pueden vertirlo en alpaca, que es algo muy lindo, y créanme que van a tener un éxito total. Realmente van a tener un éxito total si ustedes se diversifican, si hacen algo diferente. Sean creativos para que puedan tener éxito en sus negocios, ¿no? Tenemos clientes no solamente en el mercado norteamericano, en Canadá, en Europa, están comprando muchísimo este tipo de muñecos, de juguetes hechos a base de alpaca. Vamos a hablar ahora del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio es un gran logro que ha hecho nuestro país para poder romper las barreras arancelarias con otros países y poder ser competitivo con los precios en relación a otros países y a otros productos que compiten con la alpaca y muchos otros productos que no necesariamente son de alpaca. Realmente ha abierto las puertas al crecimiento de las exportaciones. El Perú tiene tratados de libre comercio con distintos países que voy a mostrar en la siguiente diapositiva, ¿no? ¿Qué es lo que hace un tratado de libre comercio? Rompe barreras arancelarias, hace que los precios sean más competitivos, el pase de retiro de aduana de la mercadería en destino es mucho más rápido, mucho más veloz, porque no tiene que pasar por el conducto de pago de impuestos, siendo que viene liberado. Con Estados Unidos, por ejemplo, hay tratado de libre comercio. Con todos los países de Europa hay tratado de libre comercio. Esto, como les digo, pues es la facilitación a los mercados de destino. Ahora bien, los tratados de libre comercio los tenemos con la mayoría de países. Entonces, si ustedes quieren exportar, no solamente vean un mercado, no solo vean el mercado norteamericano, el mercado estadounidense, vean también el mercado europeo, vean los otros países con los cuales el Perú tiene tratados de libre comercio que ha podido lograr a través de los acuerdos internacionales y que facilitan el ingreso de todas las mercaderías a esos países. Son acuerdos bilaterales, ¿no? Esos son los países con los cuales Perú tiene acuerdos comerciales de libre comercio. Vamos a hablar ahora sobre los programas de apoyo. Es muy importante que para ustedes como productores conozcan cuáles son los programas de apoyo que el gobierno brinda para que puedan surgir y tener éxito en sus exportaciones. Nosotros tenemos aquí que PROMPERÚ tiene la participación, el acceso a fuentes de financiamiento, en el cual PROMPERÚ les ofrece la participación en ferias internacionales. Tenemos el programa de apoyo a la internacionalización, que es el PAI. Voy a hablar un poco de lo que es el PAI.
El PAI es un programa que está a cargo del MINCETUR, al cual PROMPERÚ pertenece, pero que lo está manejando ADEX. Este es un programa en el cual los fabricantes que hayan tenido al menos una exportación, hay condiciones, y ustedes pueden ver en la página web del PAI, es las 3 pai.org.pe, y pueden encontrar las bases para la presentación. En este momento hay una convocatoria abierta hasta el día 14 de junio en el cual ustedes pueden presentarse. Este programa otorga financiamiento para poder participar en misiones comerciales, para poder participar en ferias, siempre y cuando no sean financiadas por otro instituto. Este programa les otorga financiamiento incluso si ustedes quieren darle un mejoramiento o crear su página web para poder llegar a un mayor número de compradores en el mercado de destino que conozcan lo que ustedes fabrican. El programa es bastante amplio, es riguroso en cuanto a la presentación de documentos y a los requisitos que ustedes deben presentar para poder ser beneficiarios de este programa. Les otorga dinero, una cantidad de dinero que es no reembolsable, es decir, el programa otorga 80% del valor. Hay varias etapas. Por ejemplo, en la primera etapa, es una etapa del potenciamiento a las exportaciones. Este programa les otorga 80% del fondo no reembolsable y la empresa debe poner el 20%. Es decir, no es un préstamo que ustedes luego tengan que pagar, pero tienen que cumplir con todos los requisitos que el programa está solicitando. Ahora bien, los invito a quienes son fabricantes y por lo menos hayan tenido una exportación en la vida, en el tiempo de vida de sus empresas, para que puedan aplicar a este programa. Hay convocatorias aproximadamente cada 2 meses para poder participar. Es un programa muy interesante porque si ustedes no han tenido la suficiente ayuda económica antes para poder participar en misiones comerciales o en ferias, este es el momento para que ustedes puedan ingresar a un programa de apoyo y puedan crecer como empresa. ¿Okay? Eso es el PAI. Las consultas también las pueden hacer directamente en ADEX. ¿Okay? Ahora tenemos la ruta exportadora. La ruta exportadora es un programa que se los recomiendo a todos, principalmente a aquellos que no han hecho ninguna exportación todavía. Este es un programa que los va a ayudar a ustedes a saber si el producto que fabrican está apto para ingresar a un nuevo mercado. Es sumamente interesante porque si el producto no está apto, ellos, el personal que está a cargo de la ruta exportadora, los va a ayudar a que ustedes puedan mejorar su producto, saber qué es lo que necesitan para que su producto sea apto para ese mercado, sea aceptado en el mercado de destino. Porque ustedes pueden creer que su producto está muy lindo, está bueno, pero es importante tener la opinión de consultores que tienen la experiencia trabajando en las exportaciones para que ustedes puedan tener el éxito. No por el hecho de que ustedes sean los creadores de sus prendas y sean los dueños de su negocio, puedan pensar que definitivamente están preparados a ingresar a ese mercado porque no lo conocen. Lo importante es tener la opinión de personas que realmente conocen los mercados y les pueden decir cómo mejorar sus prendas, cómo mejorar su producto para que esté apto para ingresar a ese mercado. Eso es sumamente importante, sobre todo esto es un apoyo gratuito. PROMPERÚ no les cobra para poder participar en ese programa de la ruta exportadora, es sumamente importante. Vemos también
que la ruta exportadora los prepara para, les da jornadas de orientación, les da capacitación y los prepara también para las ruedas de negocio y las participaciones en las ferias. Otro punto de apoyo son las oficinas comerciales del exterior, las OSEX. Las oficinas comerciales en el exterior están basadas en diferentes países. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos 5 oficinas comerciales. Una que está en la Florida, en Miami, otra que está en Washington, una que está en Nueva York, otra que está en Texas y otra que está en Los Ángeles. Cada oficina comercial tiene una jurisdicción de un grupo de estados que maneja. Entonces, cuando ustedes quieran visitar Estados Unidos, por ejemplo, si ustedes quieren ir a Nueva York, se conectan con la oficina de Nueva York. Nueva York, por ejemplo, tiene a su cargo varios estados. Tiene 7 estados que incluyen Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Filadelfia, Massachusetts, Maine, New Hampshire, Rhode Island, que son todos los estados que están hacia el norte de Nueva York. Entonces, si ustedes tuvieran clientes que quieren visitar en cualquiera de esas zonas, la oficina de Nueva York será la indicada para prestarles el apoyo para cuando ustedes quieran hacer una misión comercial. Nosotros vamos a hablar sobre las misiones comerciales inmediatamente después. Este es el programa de la ruta exportadora. Como pueden ver, se empieza con las asesorías y luego tenemos todos los pasos a seguir, paso por paso, hasta que ustedes puedan llegar al final de esta ruta que va a ser el éxito, llegar a la participación de las ferias, a las misiones comerciales y luego a las tiendas multimarcas. Es muy importante que quienes no tienen la experiencia de exportación puedan aplicar a participar en el programa de la ruta exportadora. Este es un programa sumamente importante, interesante, que los va a ayudar a crecer. Y eso es lo que ustedes quisieran, ¿verdad? Crecer. Ahora bien, tenemos también un apoyo que es el drawback. El drawback es un programa que les devuelve, es un programa que cuando ustedes hacen sus importaciones de ciertos productos, les devuelve dinero, ¿no? Esto fue creado en 1995. Por ejemplo, si ustedes importan avíos, al momento de la importación, a menos que se haga a través de una importación temporal, entonces se excluye este programa del drawback. De lo contrario, al momento que ustedes exportan, hacen su declaración y pueden declarar que utilizaron productos importados, de tal modo que el fisco les devuelve a ustedes, ¿no?, este 5% del valor FOB de lo pagado. Ello involucra también un retorno que es un beneficio. Esto es un beneficio para ustedes y por lo tanto hace que sus precios también puedan reducirse en un 5% si ustedes consideran haber utilizado este tipo de productos que son importados. Ahora bien, vamos a hablar sobre el producto. Ustedes tienen que conocer primeramente cuál es su capacidad de producción, cuánto producen, qué producen, cuánto pueden producir, por ejemplo, en un mes. Porque de eso depende que cuando ustedes ofrezcan su producto, tengan la capacidad de decirle al cliente, me voy a demorar tanto tiempo en poder entregar su pedido. Si ustedes no conocen la capacidad que ustedes tienen para producir, entonces no pueden ofrecer un plazo de entrega. Lo peor es que es el incumplimiento. Cuando ustedes hacen un contrato de venta, procuren cumplir con las fechas pactadas, porque eso desencadena en que ese señor que les compró prometió entregarle a una tienda
en determinado tiempo. Si ustedes no cumplen, él también va a tener que romper su palabra de cumplimiento con el tercero al cual ofreció ese producto. Tratemos de conocer cuál es nuestra capacidad productiva para poder entregar la mercadería en el tiempo ofrecido. Les voy a contar una anécdota. Esto fue como a fines de los años 80, inicios de los 90. Creo que ha sido en los 90. En uno de mis viajes visitando clientes en Europa, cuando yo decía, vengo de Perú, muchos de ellos en aquel momento decían, las cosas han cambiado desde entonces, pero les comento esto porque es una anécdota que es importante que ustedes la conozcan para que sepan cuál es la imagen que se proyecta de nuestro país ante otros países. Perú, no quiero atender. ¿Por qué? Porque no me cumplen. Yo hago un pedido y después no me cumplen. Vienen a visitarme, me traen unas muestras preciosas y después se olvidan de mí. No me contestan los correos, no me contestan las llamadas telefónicas, no me envían las muestras y si me las envían, me quieren cobrar muchísimo. Las muestras se deben cobrar por si acaso, porque el trabajo no es gratis, pero les aconsejo que cuando ustedes obtengan el pedido del cliente, les ofrezcan que el costo de esas muestras se va a diluir en el pedido que ellos le hagan. De ese modo es un aliciente para que esa persona, esa empresa, les pueda comprar, ¿no? Porque ellos tienen que conocer que ustedes están invirtiendo un tiempo y material y mano de obra y una persona que pueda hacerle esas muestras. Y eso no es gratis, porque cada trabajo tiene un valor. Ahora bien, eso era lo que decían. Entonces, realmente no me sentía desmoralizada, pero era mi deber voltear esa imagen que ellos habían formado de Perú. Entonces les dije, yo no les voy a cobrar por las muestras si usted me va a hacer un pedido, pero le prometo que definitivamente tendré constancia en las respuestas de sus preguntas, de sus correos, y está tratando con una persona seria. Señores, hagamos que esa imagen que durante más de 20 años PROMPERÚ ha estado forjando para cambiarla, ustedes, o sea, tenga el respaldo de ustedes, porque no es solamente ofrecer, es cumplir. Porque una entidad como PROMPERÚ puede ofrecer, pero las empresas son ustedes, y son ustedes los llamados a cumplir con esa oferta, a cumplir con los plazos de entrega, a cumplir con entregar una mercadería en buenas condiciones, a cumplir con entregar exactamente lo que el cliente les pidió, porque ustedes no querrán vender por una sola vez, ustedes querrán vender por todo el tiempo que la empresa de ustedes esté en el mercado. Manténganse en el tiempo solamente cumpliendo con los pedidos, entregando mercadería de primera calidad y recibiendo aplausos de parte de los clientes. ¿Okay? Es mi mejor consejo. Estos son los requisitos para el éxito en los mercados. Es lo que hablaba hace un instante. Tener un buen producto, ofrecer precios competitivos, participar en las ferias del sector. Es muy importante que ustedes participen en la feria del sector porque es la única forma que ustedes se van a hacer conocidos como empresa, si tienen una marca, como marca, porque si están dentro de sus empresas y no salen al mercado a mostrarle al mundo que ustedes existen, entonces nadie les va a comprar. Porque si el mundo no sabe que ustedes existen, no les van a ir a tocar la puerta. Tienen que participar en ferias y en misiones comerciales. Como hablamos, voy a saltar y después regresar a dos puntos que están en el medio. Entregar las muestras a tiempo, entregar los pedidos en la fecha pactada, enviar los documentos de exportación correctamente elaborados y obviamente cobrar los pedidos en modo pactado.
Quería dejar estos rubros que están en el medio, la cultura y comunicarse en el mismo lenguaje, porque en eso me voy a extender ligeramente. Porque es un punto extremadamente importante conocer la cultura de cada país donde ustedes van. La cultura es el punto de partida para saber cómo tratar al cliente que está en otro país. Todos los países tienen un modo diferente de tratar a las personas. Lo primero que les quiero enseñar es una costumbre que la mayoría de peruanos, en un 99% la tiene. Señores, no den besitos cuando se saluden con un cliente del extranjero, se da la mano. Por favor, ese es el primer punto, porque dar besitos es solamente para las personas que son familia. En cualquier país del mundo, tanto en Estados Unidos como en Europa, olvídense de dar besitos, se da la mano. Okay. Tienen que aprender eso porque luego ellos lo toman de un modo no muy agradable. Y para que ustedes no sientan que hay una especie de rechazo, aprendan sobre las costumbres y la cultura de otro país. Eso es punto número 1. Si ustedes no saben hablar el idioma de la persona que van a ir a atender, vayan con alguien que los apoye en las traducciones para que ustedes no pierdan el negocio. La otra persona probablemente no conoce el idioma de ustedes. Ellos no se van a amoldar a ustedes. Ustedes, como vendedores, tienen que facilitar esa comunicación. Y si no conocen el idioma, o lo aprenden o van con alguien que los apoye para poder realizar el diálogo de la comercialización. Eso es en cuanto al saludo y a la comunicación. Luego, podrían tal vez llevar algún regalito si lo quisieran, de preferencia no. ¿Y por qué? Porque en el mundo de los negocios la gente está acostumbrada a basarse específicamente en el negocio y no en recibir regalos o adulaciones de alguna naturaleza. No crean que esto es muy frío. Nosotros los latinos, a pesar de que yo tengo un apellido italiano, yo nací en Perú, he crecido en Perú y esta es mi patria. Los latinos y los italianos también somos latinos. Los latinos somos muy calurosos. Nos gusta el acercamiento con la persona. El acercamiento me refiero no a abrazarlo. Acercamiento quiere decir, cuando hablamos de cultura, para las personas que están en la universidad y aprenden en la parte de administración, estimo que deben enseñarle en algún acápite lo que es la cultura con otros países. El acercamiento de una persona es cómo tratamos a la otra persona, las distancias. Generalmente, tanto en Estados Unidos como en Europa, las personas se basan específicamente para lo que ustedes han ido, a hacer negocios. Sí, pueden contar en medio de las conversaciones para que se rompa ese hielo, alguna anécdota de Perú, de sus países, cómo se crían de repente las alpacas, algo que tenga relación con el tema que ustedes están tratando en ese momento para que no sea tan fría la conversación, ¿no? Pero acuérdense siempre de que primero tienen que conocer cómo es la cultura de ese otro país. Existe hoy en día el Internet, que hace 30 años atrás no existía. Y ustedes pueden averiguar cuáles son los usos y costumbres de las personas al país que ustedes quieren visitar. Les recomiendo que antes de programar una visita, se tomen el tiempo de poder buscar cómo es la cultura del país al que ustedes quieren. Por ejemplo, si ustedes quieren ir a la China, la distancia entre el hombre de China con una mujer de negocios que va de cualquier otro país es mucho más ancha. Es decir, ellos
generalmente o se dan la mano o no se dan la mano y solamente es una venia. Aprendan todas esas cosas para que ustedes puedan tener éxito cuando visiten otros países. Depende del país que ustedes vayan para que puedan actuar del modo en que ellos aceptan a las personas. Eso es sumamente importante. ¿Okay? Ahora bien, vemos aquí, como les decía, la comunicación que ya la hablamos, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre el mercado de Estados Unidos. Yo les he puesto un mapa porque es muy importante conocer dónde están los estados. Por ejemplo, si ustedes quieren programar una visita a Nueva York y de pronto también quieren ir a California, tengan en cuenta las distancias, ¿no? Si hacen un programa de visitas a una ciudad, yo les recomiendo que se basen solo en una ciudad. Si van a ir a Nueva York, las distancias en Nueva York no es que sean tan cortas, porque también hay tráfico. Entonces, ustedes pueden programar visitas, digamos que unas 4 visitas como máximo en un día, de tal modo que puedan tener el éxito en trasladarse de un lugar a otro. Acuérdense que cada visita, si el cliente está interesado, va a demorar más allá de media hora. Si el cliente no está interesado, va a mirar rápidamente sus productos y les va a decir, yo los contacto, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, eso va a hacer que ustedes programen sus visitas de acuerdo a cada cliente, ¿ok? Eso es bien importante. Ok, veamos entonces cuáles son los estados más fríos en Estados Unidos. Yo quería presentarles este cuadro de los estados más fríos porque son los estados que utilizan las prendas más pesadas de vestir. Pero en realidad no es que sean tan pesadas, porque ellos usan calentadores internos. Entonces, cuando hagan sus prendas, hay tendencias que las vamos a ver más adelante, en que son las prendas muy pesadas, con galgas, por ejemplo, si son prendas tejidas con galga 3, que esas abrigan mucho más porque utilizan mayor cantidad de lana, siendo que el punto es mucho más grande. Y otras pues con galgas más pequeñas, que pueden ir más allá de 9 y 12, cuando están en zonas que el frío no es tan intenso. Pero es importante conocer cuáles son los estados que que tienen mayor frío, porque esos son estados a los cuales ustedes pueden visitar, ¿no? Pero definitivamente los estados de mayor compra y de mayor volumen de compra siempre van a ser Nueva York, California, Texas. La Florida no compra alpaca porque no hace frío en la Florida, en Miami, no hace frío, pero es una ciudad que mucho compra. Tal vez se pueden hacer prendas muy delgadas con galgas muy, muy finas y puedan venderlas porque sí, durante la noche hay viento y hace un ligero frío, ¿no? Pero no es un estado para comprar prendas muy gruesas. También el otro estado es Virginia. Vemos aquí las importaciones en sacos y abrigos que ha hecho Estados Unidos. Okay. Este es un abrigo hecho en cashmere, no es hecho en alpaca. Pero la partida arancelaria que nosotros vemos allí es una partida que comprende no solamente alpaca, sino también otras lanas, incluyendo el cashmere. Entonces, los volúmenes de venta, de importaciones, están comprendidos diferentes lanas, no solamente alpaca. Pero esto es para mostrarles el consumo de Estados Unidos en cuanto a la cantidad que ellos compran, ¿no? Aquí vemos los países de los cuales importan más los sacos y abrigos. China, obviamente, es el principal país exportador hacia Estados Unidos. Luego tenemos Italia y República Dominicana. En ese orden. Las cantidades realmente son importantes
en lo que respecta a las importaciones de sacos y abrigos de estos países. Estos son los principales 14 países que Estados Unidos tiene como principales exportadores hacia a su país de sacos y abrigos. Esto es lo que se usa en Estados Unidos. Señores, si ustedes trabajan prendas en alpaca que tienen diseños incaicos, no los van a vender. Eso es para los turistas que vienen aquí, que las compran en el Cusco o que las compran en los mercados que tenemos aquí. Si ustedes quieren tener éxito, conozcan cuáles son las tendencias del país que ustedes quieren introducir sus prendas. Esos son los colores, esos son los estilos para Estados Unidos. Olvídense de hacer un muestrario en el cual ustedes van a invertir mucho dinero con diseños propios, con diseños locales, con diseños incaicos. Eso no se vende. Se vende esto, cosas sencillas. Sí hay algunos que les piden diseños con intarsia, por ejemplo, o con yacar, pero las cantidades son menores que aquellos que son minimalistas, llanos, que no tienen muchos colores, ¿no? Entonces, fíjense qué es lo que pide. Vean cuál es la moda. Si ustedes diseñan, procuren ver el Internet. Hoy en día es la primera herramienta de apoyo para poder buscar lo que ustedes quieran. Y eso es muy importante. Ok, vamos a hablar ahora del mercado europeo. Yo les había hablado que Perú tiene tratado de libre comercio con la mayoría, con todos los países de la Comunidad Europea que involucran en realidad todo lo que vemos aquí, lo que estoy enmarcando con el puntero, ¿ok? Esos son todos los países de la Comunidad Europea. Y estos son los estilos que se usan en Europa, en general. Vean que son ligeramente distintos. El caso del hombre, por ejemplo, que usa los cuellos altos, el hombre usa este tipo de chalinas. Este tipo de chalinas el hombre no lo usa en Estados Unidos. Las chalinas que se usan en Estados Unidos son mucho más delgadas, tal vez más cortas. El europeo tiene un modo distinto de vestirse, en cuanto a colores y en cuanto a formas. Ahora bien, veamos cómo se categorizan los precios por segmento. Aquí podemos observar cómo es que se trabajan los precios para los mercados de lujo, para el mercado, para un segmento medio y para los segmentos bajos. Okay. Como les dije, toda esta presentación, PROMPERÚ, al término de la misma, hoy, la va a poner en YouTube y ustedes la pueden encontrar ahí para cualquier consulta, ¿ok? Veamos, Estados Unidos, les dije al inicio de esta ponencia, que tiene alpacas. Estados Unidos tiene, al 2017, más de 261.000 alpacas, que comprenden entre la alpaca suri y el huacaya. Tienen criaderos en distintas zonas del país, pero las alpacas las han llevado de Perú. Y como les comentaba, ellos las utilizan básicamente para, en los zoológicos, para mostrárselas a los niños, principalmente. Sí hay alguna producción que ahora se los voy a mostrar. Aquí podemos ver en este cuadro, para que ustedes distingan las distintas calidades de los hilados de alpaca. Es muy importante conocerlo, porque de ese modo ustedes pueden ofrecer un producto distinto. Si desean ofrecer un producto cuya apariencia sea áspera, entonces tienen que utilizar un tipo de hilado que sea aparente. La mejor alpaca es la alpaca royal, la que vemos aquí en la primera fila, que es la alpaca que tiene una suavidad tremenda, que tiene una apariencia muy agradable al tacto
y que es muy suave y que compite mucho con el cashmere. ¿Okay? Ahora bien, veamos la tendencia de fabricar localmente. Hace, estimo yo, un par de años por lo menos, desde que ha entrado el presidente Donald Trump a los Estados Unidos, está tratando de concientizar, creo que esa es la palabra más adecuada, para que los productores medianos y pequeños puedan producir en el país. Pero señores, eso no va a ser posible, no se asusten por ello. Y no se asusten porque ellos no tienen las técnicas, no las conocen. Y porque no tienen el hilado lo importan de nosotros, de Perú. Entonces, mientras ustedes tengan un producto diferenciado, no se preocupen, preocúpense de mejorar siempre su producto y no se preocupen de la competencia que ese país de destino podría alterar en cuanto a sus negocios, ¿no? Entonces, sí hay producción, pero son muy pocos. Eso es básicamente lo que produce Estados Unidos. Medias, algunas mantas, chalinas, algo de guantes, pero realmente prendas exquisitas como las que Perú produce, no las hace Estados Unidos. Okay. En Europa también hay producción, principalmente cashmere. Produce Inglaterra, produce Italia, principalmente, son los dos países que producen mucho. Hay países como Rumanía, por ejemplo, que está surgiendo, porque Rumanía es un país que es un país de sourcing, es un país donde los demás países de la Comunidad Europea han basado sus industrias por la mano de obra que es barata y no hacerlo en China, porque hay acuerdos de tal manera que para que la gente de Rumanía, por ejemplo, no migre a otros países y se quede en su país, entonces los demás países de la Comunidad Europea les brinda trabajo y ellos están fabricando diferentes prendas, no solamente en lanas, sino también en otros tipos de tela. Ahora bien, esas son unas fotografías que tuve la oportunidad de tomar en febrero de este año, en Italia. Okay. Esos son los colores, las combinaciones, eso es lo que está en tienda ahora en Europa, en Italia. Estas son otras tiendas. Por más que quise que el niño se moviera, no se movía, así que quedó en la fotografía, ¿no? Y estas son las prendas que se están exhibiendo en las vitrinas allá en Italia, ¿no? Y esas son las marcas. Max Mara, por ejemplo, es una de las marcas que compra en Perú. Ellos compran alpaca en Perú, mucho. Vamos a hablar ahora de las fibras que compiten con la alpaca. Tenemos el cashmere, la lana merino, angora, el mohair y la vicuña, que es nuestra. Son fibras muy preciadas, pero todas las fibras tienen su nicho de mercado. Cada fibra la gente va más hacia el diseño de la prenda y sobre todo hay muchas personas que piensan que la alpaca pica, pero el mohair también pica. El cashmere no pica dependiendo del tipo de cashmere. Hay algunas fibras de cashmere que sí pican porque están mezcladas con otras lanas o son procesadas con los grados como por ejemplo los de la alpaca que vimos hace un instante, ¿no? Pero hay mercado para todo. Las tendencias, por ejemplo, miren el tipo de prendas, que era lo que les decía hace un momento. Procuren fabricar prendas que sean atractivas,
que realmente van a tener éxito en el mercado de destino. No fabriquen esas prendas que son muy cortitas. Hay un grupo, los jóvenes, muy jóvenes, digamos, entre los 12 y 25 años, tienen la tendencia de usar las prendas muy cortas hacia la cintura, pero la mayoría de personas usa las prendas largas debajo de la cadera, sobre todo las personas un poco gorditas como yo, para poder cubrir hasta las caderas y cubrir el vientre, que a veces con los años y con todo lo que comemos de nuestra comida peruana, que es tan deliciosa, pues tendemos a engordar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ustedes tienen que verlas, ¿no? Los grandes compradores en Europa, las grandes tiendas, eso es a lo que ustedes tienen que anhelar, a llegar a ellos, ¿no? A estas tiendas que son famosas. Por ejemplo, la Redoute es una tienda en Francia que vende por catálogo, es la tienda más grande por catálogo. Tuve la oportunidad de estar en esa empresa hace varios años atrás. Es una empresa muy grande, pero todo lo vende por catálogo. Ellos no tienen tienda y me parece que últimamente han abierto un par de tiendas en Europa, no están en Estados Unidos, pero la gente que conoce la calidad de lo que ellos venden, van directamente vía online y hacen sus pedidos, ¿no? Tenemos pues Harrods, que está en Inglaterra, en Londres, el Corte Inglés, que está en España, que es muy famoso, los grandes almacenes y las boutiques. Si ustedes no son grandes fabricantes, son medianos y pequeños fabricantes, entonces el nicho de ustedes son las boutiques. Ustedes tienen que apuntar a las boutiques. ¿Okay? Aprendan también las normas de etiquetado. Eso es sumamente importante conocerlo cuando ustedes fabrican sus prendas. Las etiquetas deben tener un contenido que lo exigen las normas tanto de Estados Unidos como en Europa. Ustedes deben colocar la composición de la prenda, de qué está compuesta la prenda, el tipo de lana. Si es alpaca 100%, pues deben ponerle alpaca 100% hecho en Perú. Si se lo exigen en inglés, entonces deben de decir made in Perú, y debe tener todo el contenido. Eso por una parte. Por otro lado, también debe tener las indicaciones de lavado. Es sumamente importante que sus etiquetas consten de todas esas indicaciones para poder ingresar al mercado. Eso lo exige, porque si ustedes exportan sin esas etiquetas, sus prendas van a ser rechazadas en la aduana del país de destino. ¿Okay? Ahora bien, vamos a hablar de las negociaciones. Ustedes tienen que estar preparados para conocer los precios a los que van a ofrecer. Las muestras, como les dije hace un momento, deben ser impecables. Sus muestras deben ser, no porque sea una muestra y que la producción va a salir mejor. Si ustedes van con esa mentalidad, están derrotados. Es partida de nacimiento y de función junta. Ustedes tienen que llevar sus muestras tal cual va a ser su producción, e incluso mejor, porque lo que ustedes quieren es ganarse al cliente y ganar el pedido, de modo tal que esas muestras deben ser impecables, preciosas, que llame la atención, que capture el ojo del comprador. ¿Okay? Deben ofrecer cuál va a ser la fecha de embarque, era lo que hablamos a un inicio. Conozcan su capacidad de producción para saber cuándo pueden entregar la mercadería de acuerdo al volumen del pedido que se les haya formulado. Deben ofrecer formas de pago de modo tal que ustedes puedan obtener el pago. Hay muchos que no les van a pagar. No se fíen de las caras bonitas, ni del buen vestir, ni de las joyas que tiene puesta el cliente, porque aquel que ustedes lo ven con demasiadas joyas no les va a pagar. Señores, yo tengo casi 40 años trabajando en el mundo textil y he visto desde el que tiene la cara bonita, que les ofrece a ustedes el oro y el moro y no les paga. No pierdan dinero cuando ofrezcan sus pedidos
50% adelantado y el otro 50% antes de hacer el embarque. Pero hagan un contrato de venta. No hagan los pedidos verbales. Todo tiene que constar por escrito y evitarse problemas futuros, porque el trabajo de ustedes cuesta, de tal modo que no pierdan dinero. Se los recomiendo y les sugiero que por favor tengan mucha cautela cuando ustedes aceptan un pedido de sus clientes, porque después nunca verán su dinero. ¿Okay? Hablamos de los contratos y ya hemos hablado de los envíos. ¿Okay? Ahora bien, vamos a hablar de algo sumamente interesante, que es la preparación para las misiones comerciales. Muchas personas no están preparadas para una misión comercial. Se les ocurre hacer un viaje la próxima semana y yo quiero 30 citas la otra semana. Señores, es imposible hacer una cita con una semana de anticipación y menos 30 citas. Para ello, yo les recomiendo que cuando ustedes planifiquen sus viajes, lo hagan por lo menos entre 3 y 4 meses de anticipación. Primeramente, porque cuanto más cercana la fecha del viaje, los pasajes y la estadía cuesta mucho más. Como punto número 1. Como punto número 2, escojan una fecha que no sea cualquier fecha, consulten. Por eso les pido que atiendan la ruta exportadora o consulten en PROMPERÚ, que tenemos muy buenos profesionales en PROMPERÚ que los pueden aconsejar en qué fechas deberían ustedes generar una misión comercial, de modo tal que no vayan a un viaje sin éxito. Hay épocas del año en que los compradores ya no compran porque ya hicieron sus pedidos. Vayan en las épocas en que realmente deben comprar, que estas, por ejemplo, en las prendas de alpaca, ustedes tienen que prepararse alrededor de 6 meses antes para conseguir los pedidos y ustedes puedan fabricar las prendas y poder exportarlas. A menos que ustedes vendan productos en stock y los vendan directamente a boutiques, que ellos compran día a día. Pero si van a vender a tiendas que ya programan sus pedidos con anticipación, entonces tienen que generar una misión comercial con un tiempo prudencial y además darle la ocasión a la oficina comercial que les va a brindar apoyo para que puedan generar una agenda de visitas que sea exitosa. Si ustedes dicen que van la próxima semana, no les van a poder generar una sola cita, porque todas las empresas tienen su programa de trabajo, ¿no? A menos que ustedes tengan algo sumamente extraordinario y ellos dejen de hacer lo que están haciendo para poder atenderlos. ¿Okay? Es importante, voy a hablar un poco mezclado, pero estos son los requisitos que ustedes deben tener para poder hacer una agenda comercial. ¿Okay? Llegar con puntualidad. Primero, cuando ustedes programen su agenda de visitas, pregunten en la oficina comercial de destino cuál es la distancia entre el lugar donde ustedes van a estar para trasladarse al otro lugar, para que puedan tomar cautela de no llegar fuera de tiempo. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer visitas en Nueva York, las distancias no son cortas, salvo que tengan los clientes basados en una misma zona. Y ustedes tienen que trasladarse, o se trasladan en taxis o se trasladan en los trenes subterráneos. Yo les aconsejo generalmente el transporte en trenes subterráneos, primeramente porque no hay tráfico que ellos tengan que esperar a poder continuar en el trayecto del viaje. Y las distancias se acortan porque no están en las pistas donde hay mucho tráfico. Los taxis generalmente se demoran más y les cobran más, por ende el gasto que ustedes van a tener va a ser mayor. Los pasajes, por ejemplo, en Nueva York cuestan $2.75, un boleto de transporte público que les permite una transferencia en un lapso de 2 horas entre un bus y otro o un tren y otro.
En cambio, si ustedes se van en un taxi les va a costar un mínimo, pues, de repente entre 20 y 25 dólares, o dependiendo de la distancia, que incluso les puede costar mucho más. Todo eso tienen que planificar, cuánto va a ser el gasto, para saber si ustedes van a poder solventarlo, ¿no? Entonces, pregunten a la oficina comercial, yo tengo que ir de tal sitio, ellos van a ayudarlos a ustedes a generar las citas y ellos van a tener que decirles a ustedes si efectivamente la distancia entre el cliente A y el cliente B es más o menos media hora, una hora, para poder tener un programa en el cual ustedes lleguen a tiempo, no lleguen tarde, porque cada empresa respeta mucho los tiempos porque tiene otras cosas que hacer. ¿Okay? Tener la mente abierta y receptiva. Si ustedes tienen una marca y este cliente les dice, ¿tú me puedes hacer esto con mi etiqueta? No pierdan el pedido, señores. Olvídense de la marca de ustedes y ganen el pedido. ¿Okay? Esa es mi mejor recomendación. Hablamos ya de los tiempos. Llevar un traje adecuado. No vayan vestidas de fiesta y tampoco vayan mal vestidos, porque la apariencia dice mucho. Vayan bien presentados, vayan limpios, no necesitan echarse perfumes, pueden no echarse perfumes, solamente seguramente a ustedes les llamará la atención que les hable de estas cosas, que nadie se las habla. Pero si no se las hablo, ustedes no van a saber cómo tienen que presentarse y es muy importante. Es muy, muy importante. Cuando tuve la oportunidad de seguir mi segunda carrera en Estados Unidos, este fue uno de los cursos que yo aprendí, cómo visitar a un cliente y cómo tratarlos y cómo presentarse. Esas son cosas que muchas veces no las enseñan y uno las aprende en el tiempo. Pero yo quiero compartir esto con ustedes para que tengan el éxito en sus negociaciones. ¿Okay? El intercambio de tarjetas. Mucha gente va y no tiene tarjetas. ¿Cómo pretenden ustedes que el cliente al que están visitando guarde la información de ustedes y se contacte con ustedes posteriormente, si ustedes no llevan tarjetas de presentación? Cuando hagan un viaje de negocios, una de las cosas que tienen que pensar es en llevar una buena cantidad de tarjetas. Cuando ustedes van a visitar a un cliente, muchas veces hay más de una persona. Ustedes tienen que darle la tarjeta a todas las personas que están en esa mesa que los van a atender, no solamente a uno, sino a todos. ¿Okay? Luego tenemos cómo gestionar sus tiempos libres. Si ustedes van a ir, por ejemplo, de vacaciones o se van a un evento familiar al lugar de destino, ocupen el tiempo que quieren ir a hacer sus visitas personales sin que interfiera con las visitas comerciales. O van de plan de negocios o van de plan personal, pero no mezclen las dos cosas, porque no van a llegar a tiempo a sus visitas. Bien, ahora tenemos lo que viene después del viaje, las comunicaciones. Muchos van, hacen tremendo gasto y después nunca más se vuelven a comunicar con los clientes que contactaron. Acuérdense de que tienen que enviar un correo agradeciendo la visita y agradeciendo el tiempo que les dieron a ustedes para poder visitarlos. Como punto número 1. Como punto número 2, hacer el seguimiento de las prendas que ellos estuvieron interesados y luego el envío de muestras. Entonces, no interrumpan la cadena de contacto si ustedes después se van a olvidar de que existió ese cliente. No hagan un gasto por irse de viaje y después ustedes siguen exactamente igual y con una merma del gasto que hicieron para viajar y no tuvieron ningún éxito. ¿Okay? Eso principalmente. Y este es el ciclo de negociación que hemos venido básicamente hablando a lo largo de toda esta presentación. Tengan en cuenta cuáles son los puntos que ustedes deben tener como importancia, ¿no?, en cada paso. El canal de distribución,
que vienen a ser básicamente sus compradores, hay importadores que son tiendas, los de etiqueta privada son aquellas marcas, como por ejemplo Tommy Hilfiger, Calvin Klein, esas son marcas, esas son etiquetas privadas. Hay importadores minoristas que son las boutiques, que son multimarcas, es decir, compran de diferentes productores, de diferentes diseñadores. Después tenemos el broker, que es un agente. El broker generalmente es el que compra para otros, pero es el intermediario, es un agente vendedor, no es el que les va a hacer el pedido, es el que va a gestionar el pedido, pero ustedes no le van a despachar a él. El showroom es un lugar donde se exhiben las prendas, es decir, hay empresas que tienen un espacio para poder mostrar sus prendas. Cuando ustedes tienen una marca y quieren ingresar al mercado, los showrooms generalmente tienen mucho conocimiento de quiénes pueden comprar sus prendas y los citan para que las vean y les sirve, es una especie de agente también. Y por ello cobran, por tener las prendas en exhibición en el showroom. Ok, aquí tenemos cuáles son las ferias internacionales que ustedes pueden participar. Esas son las ferias más importantes que hay en Estados Unidos y en Londres, en Milán, en Italia, ¿okay? Para que ustedes puedan participar. Como les digo, toda esta presentación PromPerú la va a publicar en YouTube. Entonces, ustedes la pueden ver completa después al término de esta presentación. Aquí hay algunos contactos. Están en diferentes zonas. Todo esto, como ustedes ven, lo pueden copiar después de la presentación, ¿no? Hay contactos aquí en Nueva York, en Texas y en California. Estas son las entidades que dan apoyo comercial, que son PromPerú, el PAI, del cual ya hablé, ADEX, la Cámara de Comercio, la Sociedad de Industrias y las oficinas comerciales. Apoyos para las misiones comerciales y para las ferias. ¿Okay? Esta es mi información de contacto. Ahora sí voy a estar abierta para cualquier consulta. Voy a subir al podio para que yo pueda absolverles todas las consultas que ustedes puedan tener. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge García. Y tengo tres consultas respecto a su presentación. La primera, usted mostró un gráfico respecto a cómo creció las exportaciones en alpaca en general en el mercado de Estados Unidos. Mi pregunta un poco iba respecto a lo que siguió después, en el sentido de que ¿qué tipo de productos de alpaca fue el que impactó en ese resultado? Porque usted mencionó que lo que estaba creciendo mucho no eran precisamente las prendas de alpaca, sino respecto a los accesorios, si es que le entendí correctamente. Llámese chalinas, llámese gorros, llámese guantes, etc. No, han sido textiles para el hogar. Ok. Textiles para el hogar es lo que más creció. Ok. ¿Significa o puedo inferir que las prendas de alpacas perdieron mercado? ¿Se cayeron las prendas? No perdieron mercado, no. Vamos a regresar al primer cuadro, ¿ok? Vamos a ir para atrás. Ok, para poder mostrarle, ¿ok? Aquí hay un cuadro que les voy a mostrar en un instante. Este cuadro. Esa es la participación de las exportaciones por producto. ¿Okay? En lo que es textiles, tuvo en el 2018 un 71%. Esto comprende las mantas, como les había hablado, las frazadas, que son hechas de alpaca, cojines, ¿no? En textiles del hogar
en general en textiles, porque eso también comprende toda una, es toda una, un compendio de productos hechos en alpaca, que no solamente son textiles del hogar, porque vemos que aquí un 5% fue a textiles del hogar, pero aquí comprende hilados, comprende fibra, ¿no? Pero vemos que un 24%, el 24%, que es bastante sustancial, ha sido dedicado pues a las prendas de alpaca, ¿no? A las prendas hechas. En realidad no es que haya bajado, sino que el Perú ha tenido una mayor exportación global hacia diferentes mercados en lo que es textiles. Pero hemos visto que la mayor exportación se designa hacia lo que no es prenda, sino textiles en general, ¿no? En general. ¿Usted tenía otra pregunta? Sí, si me permite. Después mostró usted un cuadro de los principales estados donde llega la alpaca o que compran alpaca. Mi pregunta es, ¿hay estados más fríos de los que usted mencionó, como por ejemplo Pensilvania, que no lo mencionó usted? Porque Pensilvania no es un estado tan frío. Detroit, que tampoco lo mencionó usted, que los que están cerca de la frontera con Canadá, por ejemplo, ¿no? Que son estados más fríos. Mi pregunta es, ¿esos estados no compran o simplemente, digamos, no son mercados atractivos? Ok, voy a ponerle el cuadro nuevamente para que vea cuáles son los estados. Aquí están los estados más fríos, ¿ok? Los estados más fríos, entre los que están Alaska como el primer estado más frío. Alaska no es un país, Alaska es un estado de Estados Unidos, ¿no? Aquí tenemos Alaska, Dakota del Norte, Maine, que está junto a Canadá, Minnesota. Minnesota es uno de los estados más fríos. Ellos tienen muchas veces un frío que va más abajo de los 45 grados Celsius, bajo cero. ¿Okay? Si usted ha ido a Pensilvania y ha sentido frío, es porque definitivamente el frío de Pensilvania no es similar al frío de Perú. Y por eso debe haber sentido frío. Pero estos estados que yo estoy mostrando son los estados más fríos que existen en Estados Unidos. Estos son cuadros que yo los he obtenido de las estadísticas que ofrece el gobierno de Estados Unidos. Yo vivo en Estados Unidos, yo vivo en Nueva York. Y he visto que en algunos momentos en Nueva York hemos tenido menos 25 grados Celsius. Y no por ello es el estado más frío. Hay estados con mucho más frío. Ahora bien, el tema es que estos estados, como yo hablaba, mencioné que algunos de estos estados son pobres y ellos no tienen grandes tiendas donde se puede vender. Sí son mercado, no digo que no lo sean, pero no es de fácil acceso por lo que están alejados, por lo que no tienen muchas tiendas, pero sí, ahí hay un nicho de venta. No podemos desperdiciarlos. Los grandes compradores están basados en las ciudades grandes como Nueva York, California, Texas, ¿no? Pero estos estados que son los más fríos también compran porque se tienen que vestir. No los dejemos de lado, ¿no? Sí. Y la última pregunta, discúlpeme, sí. También mostró usted un cuadro en la cual hablaba de una partida arancelaria que estaba junto a la cachemir con la alpaca. Tengo entendido que hay partida arancelaria para precisar que es pelo fino, ¿no? Y lo que es cachemir aparte. Mi pregunta, ¿esa cifra que usted mostró incluye las dos juntas, cachemir y alpaca? Sí, en este caso, porque es por prenda, por tipo de prenda. Esta partida arancelaria que ustedes están viendo, la 620211, es una partida arancelaria que cubre sacos y abrigos
de pelo fino. Al decir pelo fino, involucra alpaca, cashmere y cualquier otra fibra similar, ¿no? Es respecto al tipo de prenda. Así está diseñada la nomenclatura arancelaria. ¿Incluye pelo de oveja también? Eso no se lo podría decir. Realmente es pelo fino, el pelo de oveja, pero el cashmere, acuérdense que el cashmere es un pelo de oveja, de una oveja fina, ¿no? Entonces, así como la alpaca tiene diferentes calidades, el pelo de oveja también tiene diferentes calidades. Entonces es el tipo, esta partida arancelaria alberga solamente a lo que es pelo fino. Si la calidad no está comprendida, entonces no está dentro de esta partida, ¿no? Gracias. Nos da pase solo para una última pregunta por el tiempo. Buenas. Usted habló sobre los muñecos de alpaca que están en crecimiento. Perdón, usted habló sobre los muñecos de alpaca que están en crecimiento. Sí. Quería saber si existe algunas regulaciones por estados o qué debemos saber nosotros para exportar muñecos de alpaca, porque no creo que todos los estados, o cada estado, perdón, debe tener alguna regulación específica. En cuanto a los muñecos, lo que ellos exigen es básicamente el relleno. En cuanto al tejido, es la misma regulación para las prendas. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es que el relleno sea un relleno limpio, que sea un relleno que no contenga contaminación, que esté dentro de las normas que los aranceles, la aduana de Estados Unidos o la aduana del país de destino está exigiendo, ¿no? Eso no es muy difícil de ubicarlo. Ustedes pueden consultar, definitivamente cuando ustedes hacen los muñecos, tienen que consultarlo con los agentes de aduana, que son los que les van a tramitar los documentos para la exportación. Pero tengan en cuenta, igual como ustedes, si ustedes hacen muñecos que están hechos con telas, el mismo contenido de relleno que le ponen ustedes a los muñecos de tela es el que debe tener el muñeco de alpaca. Pero me refiero a, testing de flammability, qué productos no debo incluir dentro del muñeco. Exacto, es exactamente igual. Por eso les decía, se conducen exactamente igual que las prendas de alpaca, ¿no? ¿Existe alguna página que pueda leer y ver el tema de regulaciones que están prohibidos, por ejemplo, no sé? Hay una página web que es de OTEXA, OTEXA. Ok. Ahí sí, es las 3 W, otexa.org. Perfecto, muchas gracias. Esa es la página web donde están todas las regulaciones. Sí, la señorita quiere hacer una… Ya, esa va a ser la última pregunta porque estamos contra el tiempo. Última pregunta. Sí, buenos días. Mi nombre es Brit Carman. Tengo una pregunta específica que creo que es de interés para todos nosotros. Dado el caso que nosotros tenemos un producto ya apto para un determinado mercado en el extranjero, sea Estados Unidos o Alemania, Europa, digamos, yo tengo una colección, mi producto es muy bueno, tengo el apoyo de PROM Perú. ¿Cómo es el acceso a los clientes? Es cierto que el cliente en el extranjero hace un plan de compra de aproximadamente 6 meses a un año y planifica su compra para la siguiente temporada de acuerdo a las ventas que está teniendo. Entonces, nosotros como pequeños empresarios que tenemos un muy buen producto, vamos a una cita, es muy difícil para nosotros como pequeños empresarios llamar a la compañía A, B o C y decir tenemos un superproducto y queremos mostrarles, porque ellos no nos van a abrir las puertas sencillamente. Mi pregunta específica es,
¿cuánto es el apoyo o cómo nosotros ingresamos a estos clientes a través de ustedes? Ok. Lo indiqué dentro de la presentación. Si ustedes programan una misión comercial, el primer apoyo que tienen que buscar es PROMPERÚ. PROMPERÚ les hace el contacto con las oficinas comerciales. Las oficinas comerciales tienen una base de datos en cualquier lugar del mundo, sea en Estados Unidos o sea en cualquier otro país, ¿no? Perú incluso ha ampliado la red de oficinas comerciales en el mundo para facilitar el acceso a esos países. Entonces, ustedes pueden escribir directamente a la oficina comercial, pero para que les hagan una agenda de viaje. Pero mi recomendación es que vayan por los canales más directos, concerten una cita con PROMPERÚ. A quienes no conocen las personas que están dentro de los programas de tejidos, la señora Ángela Reyes es la persona indicada en PROMPERÚ, aquí en Lima, a la que ustedes se pueden dirigir para que puedan programar sus visitas. Ella los va a contactar con las oficinas comerciales del exterior al país donde ustedes quieran llegar. A través de PROMPERÚ se hace el contacto. Luego la oficina comercial ya les responde a ustedes. Ustedes tienen que, obviamente, avisar cuándo piensan ir, enviar, como les dije, una presentación en un PDF donde indiquen el nombre de la empresa, los años que tienen de servicio, qué producto ofrecen y fotografías para que con esa presentación ellos normalmente lo que hacen es enviar un correo para presentar a la empresa y decirles que ustedes van a estar en tal fecha para empezar a generar las citas. Cuando ellos envían los correos, prácticamente es casi a los 2 días, empiezan a hacer llamadas telefónicas, porque algunos contestan, pero la mayoría no contesta. El trabajo que hace la oficina comercial es bastante arduo de tratar de contactarlos para que se generen las citas y les confirmen las citas. Ellos, las OSEX de diferentes países, son los encargados en apoyarlos a ustedes para esas misiones comerciales. Ese es el apoyo más directo. Si ustedes van a ir directamente, nadie les va a abrir las puertas. Las oficinas comerciales están hechas precisamente para eso, para poder otorgar el apoyo al exportador que está yendo al país de destino y generarle las visitas a posibles compradores. Ellos les van a dar todo el apoyo posible. Por eso les pido que el primer contacto sea PROMPERÚ aquí y luego ellos los van a contactar directamente con la oficina de destino. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya estamos por cerrar. Ya, la última pregunta, ¿Sí? porque ya estamos por cerrar. Gracias. Para complementar la pregunta de la señorita que me antecedió, a eso yo iba, ¿no? De repente yo fuera por primera vez a Estados Unidos, a New York, y de repente mi duda era ¿cómo voy? Tengo mis muestras y visito de tienda en tienda, si de repente fabrico guantes, de repente visitar, o cómo saber quiénes son los que venden guantes. Entonces ahí está la respuesta, ¿no? Es así. Entonces no es que yo, por ejemplo, voy a New York y de repente voy a visitar los establecimientos o las boutiques. ¿Se puede hacer de esa forma también directamente? No, porque muchas veces no está el que compra. Entonces ustedes tienen que estar seguros que la persona que está en la tienda es el vendedor y no es el comprador y no el vendedor de la tienda. Porque el vendedor de la tienda es un empleado que está ahí solamente para vender los productos que está exhibiendo. Por eso es que tienen que agendar. Ahora, en muchos casos yo recomiendo que primero hagan una visita de prospección, es decir, que vayan a ver cuáles son las tiendas que tienen para que en un próximo viaje ustedes puedan ya ir con la certeza de poder ofrecer. Pero si su producto es bueno, por eso les digo, o pasan por la ruta exportadora primero, o van a la oficina de PROMPERÚ y consultan con la persona encargada si sus prendas son aptas para ese mercado o no. Eso es lo que he venido diciendo
a través de toda la presentación. Es muy importante saber eso. Si sus prendas son aptas, un especialista en PROMPERÚ se los va a decir y entonces pueden ustedes prepararse para la emisión comercial de acuerdo a las indicaciones que yo les he venido dando para la emisión comercial. Gracias. Listo, muchas gracias Angelina, les pedimos un fuerte aplauso.